Diagnóstico y tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal. Programa especial con Luz Nereida Vélez es traído a ustedes por AbbVie. La colitis ulcerosa afecta solamente el intestino grueso o colon. La inflamación usualmente es superficial y puede afectar parte o todo el colon. El síntoma característico es diarrea con sangre. La incidencia de cáncer de colon es mayor cuando la enfermedad es más extensa. La inflamación es más severa y después de 8 a 10 años de enfermedad. La enfermedad de Crohn puede afectar cualquier parte del tracto gastrointestinal, desde la boca hasta el ano. El proceso inflamatorio puede atravesar todas las capas del intestino, causando complicaciones como fístulas o perforaciones. Los sitios más comúnmente afectados por la enfermedad de Crohn son el ileón, parte finita del intestino delgado, y el colon. Esto se conoce como ileitis y colitis. ¿Cuáles son sus síntomas y el tratamiento para la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn? A continuación en Diagnóstico y tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Gracias por continuar en sintonía con nosotros. Me acompaña el doctor Alexis González, gastroenterólogo. Buenos días, doctor, y un placer que esté con nosotros. Buenos días, gracias por la invitación. Vamos a hablar de cuáles son los tipos principales de las enfermedades inflamatorias del intestino. Bueno, los dos tipos principales de la enfermedad inflamatoria del intestino comprenden de la enfermedad de Crohn y la enfermedad de colitis ulcerosa, en el cual podemos hablar primero de la enfermedad de colitis ulcerosa. Sí, cómo no, claro que sí. Empezando con la enfermedad de colitis ulcerosa, es una enfermedad que comprende un ataque autoinmune, ¿verdad? Nuestro propio sistema de defensa ataca nuestro colon principalmente, porque es una enfermedad que caracteriza solamente por tener una inflamación de la mucosa, de la capa más superficial del colon. Y en la mayoría de los pacientes, esta inflamación va a envolver el recto, ¿verdad? El recto, que es la última parte antes del ano, en el órgano del colon. A diferencia de la enfermedad de Crohn, que como todos sabemos, envuelve desde la boca hasta el ano, ¿verdad? El tracto gastrointestinal comienza en la boca y termina en el ano. Y no es una inflamación constante, ¿verdad? Pueden ser en varios lugares, y los lugares más comunes en la parte del ilio, y puede ser también en la parte perianal. La gente cuando oye esto de colitis ulcerosa, uno piensa que es que uno tiene muchas úlceras en ese intestino. No, realmente, ¿verdad? Es una característica principal, ¿verdad? Que son úlceras superficiales. Es bien importante de la colitis ulcerosa saber que es una inflamación superficial de la capa del intestino, especialmente en el colon, porque es donde comprende el ataque autoinmune. Claro. Y sí, cuando hacemos exámenes endoscópicos como colonoscopía, sí podemos ver úlceras desde superficiales hasta úlceras ya profundas cuando es una enfermedad severa. Lo que pasa es que cuando hacemos una colonoscopía las hacemos, ¿verdad?, de cierta edad en adelante, que es cuando es mandatorio. Pero cuando alguien presenta síntomas, ¿ese es el estudio base para poder hacer un diagnóstico? Bueno, inicialmente cuando las personas presentan síntomas que tenemos una alta sospecha, una diarrea constante, que pueden ser desde diarreas, ¿verdad?, acuosas, que no envuelven con sangre, o diarreas con sangre. También algunos pacientes presentan con estreñimiento, un cambio en el patrón de la evacuación. Y otros pacientes pueden presentar con pujo. Pujo es una sensación de que voy 2, 3, 5, 10 veces al baño, pero no hago nada. Y a veces ¿verdad?, tengo una excreta con una mucosidad. Pero, ¿verdad?, aquí entonces nosotros podemos empezar con unos exámenes de sangre, unos exámenes, ¿verdad?, de imágenes radiológicas como una tomografía computarizada, una imagen de resonancia magnética, y sí, uno de los exámenes de preferencia es una colonoscopia. Por lo menos, ¿verdad?, eso le permite al gastro ver con una camarita, es algo sencillo, simple. La gente siempre le coge miedo a ese estudio, y yo digo que es un estudio que en realidad no molesta, porque a uno le dan una sedación, o sea, uno está tranquilo, relajado, y ustedes entonces pueden ver con calma, ¿verdad?, parte de ese intestino. Parte o el colon completo realmente, a menos que cuando nosotros entramos, ¿verdad?, por el ano, si hay una enfermedad ya severa, pues decidimos en muchas ocasiones no terminar el estudio, porque ya con esa inspección de 10-15 centímetros de ese intestino tenemos mucha información en cómo podemos ayudar al paciente. O sea, que ya con eso es más que suficiente. ¿Qué es la enfermedad de Crohn? La enfermedad de Crohn es otra enfermedad dentro de la enfermedad inflamatoria del intestino,
La enfermedad de Crohn, ¿verdad?, es un ataque autoinmune a nuestro tracto gastrointestinal y es una enfermedad que se caracteriza por presentación de una inflamación a través de toda la pared del intestino, a diferencia de la colitis ulcerosa, que es solamente la superficie. ¿Y qué significa que es a través de toda la pared del intestino? Que puede presentar sobre inflamación sobre la capa superficial del intestino, pero también esa inflamación puede atravesar completo la pared del intestino, creando así tractos o como llamamos fístulas, que es una conexión entre el intestino grueso, el intestino delgado, a veces el estómago, ¿verdad?, con la piel, con otro intestino y se forma un túnel, ¿verdad?, es la palabra más sencilla. Y podemos ver secreciones, ¿verdad?, del tracto gastrointestinal a la piel o a otros órganos que conectan, ¿verdad?, o están cerca de esa inflamación en el intestino. También se caracteriza porque podemos tener inflamación en el intestino delgado y no el intestino grueso, o pueden volver el intestino delgado, estómago, intestino grueso en el menor de los casos. La mayoría de los casos envuelve el final del intestino delgado, que se llama el ilio, y la primera parte del intestino grueso, que se llama el ciego. Y luego, ¿verdad?, la enfermedad también puede envolver la parte perianal, que es una enfermedad bastante complicada y agresiva que presentan algunos pacientes. Usted menciona que Crohn empieza desde el área de la boca, ¿verdad?, hasta la última parte del intestino y que podemos tener en distintas áreas. O sea, que yo puedo estar comiendo y cuando voy a hacer mi digestión poder sentir en distintas áreas malestar, molestia. Sí, la enfermedad de Crohn, ¿verdad?, y al igual que la enfermedad de colitis ulcerosa, son síntomas en un inicio bien leves, ¿verdad?, que tenemos que ir reconociendo temprano. Es cuando más podemos ayudar al paciente. Son dolores abdominales no específicos, ¿verdad?, cambio en el patrón de evacuación, que puede ser diarrea, puede ser estreñimiento, cansancio, pérdida de peso. Si nos hacemos unos laboratorios, de momento esta persona de 18, 25 años, 27 sale con hemoglobina baja. Pues son algunos de los síntomas, ¿verdad?, leves, que no es que vemos sangre, ¿verdad? Si ya vemos sangre nos alarmamos, pues que podemos identificar bien temprano y empezar una evaluación temprana. ¿A quién afecta en realidad esta enfermedad de Crohn? No, todos estamos expuestos, doctor. Todos podríamos padecerla. Bueno, todos estamos expuestos, pero las edades donde más frecuentes se van a presentar es un tipo bimodal o campana, ¿verdad? De los 15 a los 30 años es donde más vemos pacientes que se presentan, y luego de los 50 años. ¿Tan jóvenes? Tan jóvenes, sí. Y últimamente pues estamos viendo cada día más pacientes pediátricos que presentan con la enfermedad. Claro está, si entre más temprano presentemos con la enfermedad, pues podemos desarrollar más complicaciones a largo plazo. Si presentamos la enfermedad después de los 50 años, pues se entiende que va a ser una enfermedad mucho más leve. Esta enfermedad, o sea, más tolerable. Más tolerable, más leve, menos complicaciones de la enfermedad, incluyendo hospitalizaciones, menos visitas médicas, ¿verdad? Riesgos de cirugía menos. Pero si estamos con un diagnóstico a temprana edad, pues tenemos mucho más tiempo para que la enfermedad se manifieste en todas sus etapas. Le pregunto, o sea, es que yo todavía, para mí es como que increíble, ¿verdad?, que una criatura pequeña pueda padecer de estas condiciones. Usualmente cuando eso ocurre, ¿es porque hay una predisposición, alguien ya en la familia y algún historial familiar? Bueno, definitivamente el factor de riesgo más común para desarrollar la enfermedad es tener una mamá o un papá que padezcan de la condición, ¿verdad? Eso puede aumentar, si es uno o los dos, hasta 1 de cada 3 hijos puede desarrollar la enfermedad. Otros factores de riesgo, los estudios, ¿verdad?, son bien limitados y la información que nos brinda no es tan contundente, pero sí sabemos que si tenemos familiares cercanos, ¿verdad?, como mamá o papá, pues tenemos que estar pendientes y orientarnos bien porque podemos tener un hijo que padezca de esta condición en cualquier punto de su vida. Sí. ¿Cuál es el tratamiento para esta condición? ¿Qué le podemos ofrecer a esos pacientes para que por lo menos puedan tener una vida buena? Bueno, si empezamos con la enfermedad de la colitis ulcerosa, tenemos tratamientos que vienen desde enemas, que es un antiinflamatorio superficial, tenemos también supositorio, hasta, ¿verdad?, tenemos terapias orales cuando la enfermedad la podemos categorizar como leve o moderada, y luego tenemos terapias intravenosa o inyectadas subcutáneas, que son ya medicamentos que llamamos biológicos, ¿verdad?, que intervienen en ciertas partes de nuestro sistema autoinmune. Cuando vamos... Sí, o sea que esos tratamientos biológicos entonces van a trabajar esa área en particular.
No, el tratamiento biológico realmente no trata específicamente el colon, ¿verdad? El tratamiento biológico lo que va a intervenir en ciertas partes de nuestro sistema autoinmune de defensa de inflamación y algunos de ellos bloquean ya cuando la inflamación se produce y otros de ellos bloquean ciertos pasos para que esa inflamación no se produzca a esta activación tan agresiva que da en contra del colon. O sea que entonces lo que permite es que ese paciente pueda tener una vida, calidad de vida buena, pueda trabajar, pueda hacer las cosas que hacemos a diario, ¿no? La mayoría de los pacientes cuando tienen un diagnóstico temprano, ¿verdad? Y podemos estabilizarlos, van a hacer sus actividades diario vivir normales, ¿verdad? Tenemos nuestros pacientes, ¿verdad? Que hay pacientes profesionales, triatletas, tenemos pacientes que llevan una vida normal, que tienen su familia normal, y esa es la mayoría, ¿verdad? Siempre escuchamos de los casos, ¿verdad? De más catastróficos, sí. Pero realmente ese es el % más bajo. La mayoría de nuestros pacientes son pacientes que vienen a la clínica 2 a 3 veces al año de seguimiento y eso es lo más importante después de un diagnóstico, el seguimiento con el médico aunque te sientas bien. O sea, que por lo menos pues son condiciones que con el tratamiento adecuado y teniendo ese diagnóstico, ¿verdad?, a tiempo, podemos entonces tener una vida plena y sin muchos problemas. Estas enfermedades, ninguna de ellas tiene cura. Al momento ninguna tiene cura, ¿verdad? Pero como yo siempre digo, la hepatitis C en el 1991 nos tenía, ¿verdad?, a todos. Yo, ¿verdad?, era joven y no tenía cura. Pero ahora mismo tenemos tratamientos que hasta en 8 semanas la curamos la hepatitis C, así que ese es mi norte, ¿verdad?, que llegue un tratamiento que podamos curar a estos pacientes de la enfermedad de Crohn. Y si eso llega, yo voy a ser el primero que voy a tener la fila para dar el medicamento a todo el mundo. Sí, yo también guardo esa esperanza de que con los estudios, y yo sé que estas enfermedades siguen siendo investigadas, siguen siendo analizadas, que en algún momento, ¿verdad?, nuestros científicos puedan encontrar algo que nos ayude a detenerla, o por lo menos a detener esa progresión o a detener esos síntomas. Algo que nos ayude a que ellos sean más felices. Esa es nuestra esperanza, ¿verdad? Y la investigación está activa y esto a nivel mundial, ¿verdad? Esto no es a nivel de Estados Unidos, ni esto a nivel de Europa, Estados Unidos, Asia, porque esta enfermedad ya no comprende de solamente blancos ni estadounidenses, sino esta enfermedad ya viene aumentando en los últimos 20 años a nivel mundial. Gracias al doctor Alexis González, gastroenterólogo. Usted permanezca ahí porque nosotros vamos a continuar con este especial, orientándolo, educándolo y para que usted sea, mire, empático y tenga cierta compasión por estos pacientes si son personas que usted conoce o trabajan con usted. Regresamos en breve. Diagnóstico y tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal. Programa especial con Luz Nereida Vélez es traído a ustedes por AbbVie. Los síntomas más habituales son expulsión de sangre por el recto, dolor abdominal, fiebre y pérdida de peso. Estos síntomas dependen de la localización anatómica y de la severidad de la inflamación. En la colitis ulcerosa, la afección a nivel rectal es lo más habitual, siendo el síntoma principal la expulsión de sangre por el recto, acompañada generalmente de aumento del número de deposiciones. Se puede asociar dolor abdominal más o menos difuso que mejora inicialmente con la defecación. Puede existir fiebre y pérdida de peso dependiendo de la gravedad, duración y localización del brote. Si sientes alguno de estos síntomas, consulta con un gastroenterólogo.